Hola a todos los amigos de minuevohogar.cl. Hoy tenemos el agrado de contar nuevamente con la presencia de Guillermo Rolando, quien es jefe de políticas habitacionales del MIMBU, y hoy nos viene a contar qué está pasando con este proceso que ya está en su etapa cúlmine sobre la entrega de subsidios este 2011 y qué se nos viene para el 2012, perdón. Buenos días, muy buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación. Y aquí uno ya se siente en el living de la casa para compartir. Ya es tercera vez que nos acompaña. Para contarle los avances en todo lo que son subsidios, entregas y solucionar dudas que cualquiera puede tener. Las dudas cotidianas de la gente. Centrándonos ya en el tema que hoy nos convoca, como te comentaba, algún resumen, evaluación, si pudieras ponerle una nota a cómo se ha desarrollado todo este proceso. Mira, nosotros acabamos de terminar nuestro segundo proceso en el año, ¿cierto? Como todos saben, este fue un decreto que se promulgó en junio, así que trabajamos obviamente en el segundo semestre. En el primer llamado se entregaron 20.000 subsidios, ahora en este segundo llamado vamos a entregar 13.000 más. La verdad, como Ministerio de Vivienda, muy contento y muy conforme. Obviamente son instrumentos que constantemente hay que mejorarlos, monitorearlos, de acuerdo obviamente a las dudas que van saliendo, que se van perfeccionando, pero en términos generales muy contentos en realidad. Nos habían hace mucho tiempo solicitado de varios sectores, ¿cierto?, de que era importante el potenciar el apoyo de las adquisiciones de vivienda para los segmentos medios y por eso que nos tiene muy alegres en realidad. Es que haya postulado un grupo bastante grande. Si te das cuenta, en el primer llamado postularon 34.000 personas, en este segundo llamado un poquito más de 35.000, que son números bastante grandes, pero junto con eso también entregamos 33.000 subsidios durante todo el año. Entonces estamos seguros que son un número muy importante de personas y de familias obviamente que van a estar recorriendo las distintas ciudades del país buscando probablemente comprando la casa que estuvieron arrendando hace mucho tiempo y terminando algo donde cada uno se proyecta a futuro donde le gustaría vivir. Así que, en resumen, muy contentos con el Ministerio de Vivienda con este subsidio para los segmentos emergentes y medios. Y centrándose en el tema del enfoque que le dieron a las clases medias y emergentes, ¿con qué afán se realiza esto? Teniendo en cuenta ciertas comparaciones tal vez con procesos anteriores, queriendo mejorar, por lo que la gente siempre reclama, que les toca a los que tienen poco y los que tienen mucho ya lo tienen, pero ¿qué pasa con los que están al medio? Claro, mira, a ver, como Ministerio de Vivienda, tú sabes que uno de los ejes principales, por supuesto, es trabajar con los grupos más vulnerables, ¿cierto? Sin duda, ahí los allegados históricos, todavía queda un número importante de familias viviendo en campamentos, pero también el tener la oportunidad de poder apoyar, ¿cierto?, a los grupos emergentes y medios también es bastante central en un Ministerio de Vivienda. Si bien se apoyó, por ejemplo, hasta adquisición de viviendas entre las 1.000 y las 2.000 UF durante 2 años, eso caducó a fines del año pasado. Entonces era importante como ministerio volver a estudiar cómo había funcionado, cómo se podía mejorar, y más que cómo se podía mejorar, tomar la decisión, que no es fácil, como te podrás imaginar, de que sea un apoyo permanente. Eso fue un apoyo transitorio, que duró 2 años, que tuvo una lógica ¿se acuerdan de la crisis del año 2009? Era también bastante acotado, era para la compra solamente de vivienda nueva, entendiendo, y me parece muy bien, para que se puedan desarrollar nuevos proyectos, pero tenía tal vez otra lógica, ¿cierto? Y ahora dejarlo de manera permanente, ¿cierto? Ya queda un decreto, no es que esto va a caducar de aquí a 2 semanas más y era solo un experimento, sino la adquisición de vivienda hasta 2.000, que ya sea como uno de los ejes también del Ministerio de Vivienda, es bastante relevante. Y yo creo que ha sido muy bien recibido por todos los actores en realidad. Sí. Justamente eso va a terminar un poco lo que tú dices, claro, todos entendemos que los grupos más vulnerables tienen una prioridad, eso yo creo que es indudable, pero que no sea lo único. Por eso es que es razonable que un Ministerio de Vivienda, dentro de las lindancias y capacidades, sí pueda, obviamente, poder apoyar a quienes a lo mejor tienen y pueden un poquito más, pero apoyarles algo que también es bastante mejor. Ahora ya queda claro entonces que este tema de clases medias y emergentes se mantiene. Exacto, y queda de manera permanente. De lo que ya se vio este año, ¿qué sigue? ¿Qué cambios piensan hacer? ¿O todo funcionó tan bien como para mantenerlo de igual forma? Como yo creo que todas las cosas hay que ser muy realistas, ¿no? Estamos muy contentos, pero hay cosas que por supuesto que hay que estar monitoreando y mejorando. A lo mejor son detalles bien técnicos, pero encantado en transmitirlos. Por ejemplo, tú sabes que en el primer segmento, sobre todo, en los grupos emergentes, para compras de viviendas entre 600 y las 1.000 UF, ¿cierto? El subsidio va entre 500 a 300 UF. Pero en gran parte del país, el subsidio iba de 450
En el fondo eran 50 UF menos en la parte más baja. Aquí saco el Gran Valparaíso, el Gran Concepción y el Gran Santiago, eso siempre fue así, los montos máximos. Pero rápidamente, después de 2 o 3 semanas que echamos a andar esto, obviamente uno se pone a pensar, ¿por qué hacer una diferencia en ciudades tan importantes como Antofagasta, como Puerto Montt, como Temuco, como Arica, básicamente todas las capitales regionales? Entonces hicimos un pequeño ajuste de modo que ahora esta curva es exactamente la misma en todo el país. A diferencia de la zona austral, que obviamente los subsidios son un poquito más altos. Hay Cine Magallanes, para quienes obviamente no estén viendo, de Coyhaique, de Punta Arenas, de Puerto Natales, obviamente las viviendas son, todos sabemos, son un poquito más caras y es razonable que el subsidio sea mejor todavía, ¿cierto? Otra cosa que nos tiene muy contentos, y lo estamos revisando para ver cómo perfeccionarlo más todavía, tiene que ver con el proceso de la postulación. Históricamente, ¿cierto? Todos tenían que ir a los distintos servicios, principalmente oficinas del servicio, ¿cierto? Hacer obviamente alguna fila para poder postular con las documentaciones. Y este año implementamos un sistema que es reserva de horas. De hora por internet. Por internet. Y la verdad que funcionó bastante bien, porque abrimos mucho más lugares o locales en realidad para poder postular, ya no solamente las oficinas de los servicios regionales, sino los servicios provinciales, muchos municipios a lo largo del país. También las oficinas del IPS, funcionó eso bastante bien para desatochar, obviamente, para quienes iban a tu reserva. Mira, yo voy el otro martes a tal hora, y obviamente hay un sistema que lo que hace es va distribuyendo según las peticiones horarias. Ahora, sí estamos empezando a estudiar algún formato donde se pueda postular directamente, que ya no sea solamente reserva. Entonces, es algo que estamos empezando a trabajar con el Ministerio de Vivienda. Nos gustaría, en el fondo, que sea más expedito aún todavía el proceso. Si bien aquí tú reservabas, pero obviamente tenías que ir con todas tus documentaciones de inmediato, ahora estamos empezando a diseñar algún modelo que sea más expedito aún, que ya no solamente sea una reserva, sino ojalá un formato de postulación en línea. Okay. Y respecto a lo mismo, por ejemplo, a las formas de postulación, nosotros diariamente recibimos muchas consultas sobre el tema de subsidios y se ha podido apreciar cierta falta de información en la gente. ¿A partir de qué? De dudas que podrían considerarse tal vez muy simples, como por ejemplo, ¿cómo postular el subsidio? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los plazos? ¿Y qué pasa? Que si uno ingresa al sitio del MIMBU, eso está ahí. Exacto. Pero ¿por qué la gente lo pregunta? ¿Por qué no lo saben? ¿Hay algún conflicto en los canales de información? Tal vez, no sé, enfocarse más a ciertos grupos. Está, por ejemplo, claro que los sectores vulnerables no van a tener el acceso a informarse tal vez de esta forma, dividirlo, enfocarse más en cada sector para buscar otros métodos. Mira, nosotros, como tú bien lo mencionaste, en la página web tenemos una parte específica que habla acerca de la postulación, claro. ¿Cierto? Tú haces el clic ahí y te explica bastante bien las fechas, procedimientos. Sí. Ahora, también hay que ser bastante responsable en el sentido de que, como son muchas las personas que uno quisiera, literalmente decenas de miles de personas que a uno le interesa que conozcan cómo operan los subsidios, esto por supuesto que toma tiempo. Si te das cuenta, llevamos solo 6 meses con este nuevo subsidio. Si bien estamos haciendo esfuerzos también regionales, se visitan las 15 regiones, nuestros equipos también regionales, vía Servio, Seremi, también vía medios locales van explicando, pero siempre muy abiertos a recibir sugerencias de qué cosas están pasando. Aquí vamos a salir brevemente de nuestra conversación, pero en el plan de reconstrucción, por ejemplo, en las zonas rurales, ahí obviamente los canales de comunicación tienen que ser otros, y ahí ocupamos, por ejemplo, lo que son las radios locales. El Ministerio de alguna manera hace esfuerzos bien importantes en diversificar la información. Ahora, sí es cierto que como nos interesa llegar a un número tan grande, siempre falta el poder llegar a cada uno de ellos. Ahora ya entrando de lleno a lo que va a ser el proceso en el próximo año. Se aprobó ya la pestaña del presupuesto económico para el próximo año que corresponde a vivienda. En cifras, ¿qué significa esto? Mira, el próximo año nosotros tenemos un programa estimado entre 38 y 39 mil subsidios, lo cual es una muy buena noticia porque aumenta fuertemente respecto a este año. Este año nosotros teníamos 30.000 y recién en el último llamado logramos suplementar un poquito, llegamos a 33.000 este año, 2011. Y el próximo año está entre 38.500 subsidios aproximadamente. La planificación, nosotros de los llamados la entregamos durante la primera quincena de enero, así que obviamente se las vamos a hacer llegar a ustedes para que también nos ayuden obviamente a difundir todos estos procesos. Generalmente nosotros hacemos 3 llamados al año, entonces
sí va a ser, todavía no tenemos el número exacto, pero van a ser 3 llamados de dimensiones relativamente similares. Y obviamente lo tenemos que calendarizar. Pero para resumir, la gran noticia es que como ha andado bastante bien este subsidio, ha habido muy buena acogida, muy buena demanda, se aumentó, como tú bien dices, con estas aprobaciones del presupuesto 2012. Y ahora ya como bajando las cifras a la información para que todos la puedan entender, ¿cómo va a afectar esto de forma concreta, efectiva a quienes están esperando postular el próximo año? Bueno, estos son fondos concursables, ¿cierto? Nos postura un número importante de personas y tenemos un número que, si bien son grandes, nunca son infinitos, obviamente, de subsidios. El aterrizaje es que van a haber más opciones que este año en general, ¿cierto? El proyecto de 178.039.000, que también los queremos repartir de una manera bastante similar a este año. Este año es casi 50 y 50, nosotros ponemos un poquito más de subsidios en lo que es el título 1, los segmentos entre 600 y 1000, y si te lo pongo un porcentaje más o menos entre 55-45% aproximadamente, es casi 1 a 1 el estricto rigor. Y obviamente el 45% entre las viviendas entre 1000 a 2000 UF. Entonces, obviamente, como vamos a aumentar el volumen, lo vamos a repartir en las mismas proporciones. Entonces, en cada uno de los títulos, por supuesto, que va a haber un poquito más de subsidio. Va a aumentar proporcionalmente. Exacto. A cada grupo. Ahora, por ejemplo, ¿va a haber alguna novedad, como lo que se vio este año, más enfoque a clases medias y emergentes? ¿O se continúa de la misma forma? ¿Tú dices respecto, por ejemplo, a los grupos vulnerables en general? Claro, algún subsidio extraordinario de acuerdo a cierta situación. La gran noticia en realidad como Ministerio de Vivienda es que estamos desde la entrega de subsidios, ¿verdad? Obviamente todavía hemos avanzado bastante en la reconstrucción, pero desde la entrega de subsidios estamos ya en las fases finales del plan de reconstrucción. Entonces, nuevamente empieza a haber una labor importante para poner el plan regular que llamamos nosotros, ¿cierto? O sea, todo lo que es la reconstrucción, todas las demandas, y ahí sí entra nuevamente los grupos vulnerables, emergentes y medios. Y esto aumenta fuertemente el próximo año. A lo mejor un número demasiado técnico le voy a decir, pero este año nosotros tenemos una bolsa, un programa de 21,8 millones de UF, y para el próximo año esto se aumenta a 34 millones de UF. O sea, aumenta fuertemente el programa de subsidio en todas y cada una de las líneas, en reparaciones, en ampliaciones, en adquisición de viviendas para el grupo emergente y medio, para construcción para los más vulnerables. Así que viene también un trabajo bastante arduo, como te podrás imaginar, en 2012 para poner cada uno de estos subsidios y por supuesto que terminen en obras terminadas lo antes posible. Otra de las modificaciones que estamos pensando tiene relación con el seguro de cesantía. La gran noticia es que se elimina para lo que es el grupo medio, para lo que son las viviendas entre 1000 y 2000 UF. ¿Y sabes por qué? Siendo bien franco, nos llegaron muchos comentarios en realidad. Nosotros cuando diseñamos este instrumento, obviamente lo hemos puesto pensando sobre todo para los grupos emergentes, para la vivienda entre 600 y 1000, que sí se mantiene y creo que es bastante razonable, ¿cierto? Como para ciertas seguridades. Pero nos llegaron varios mails donde nos hacían ver que, sobre todo en los tramos más altos, ¿cierto? Viviendas más o menos entre 1700 y 2000 UF, no entrar a demasiado detalle, pero si uno hace un cálculo después de 20 años, en algunos casos todo lo que tú pagas por el seguro de cesantía es igual o incluso un poquito más alto que el valor del subsidio en ese tramo. Entonces, el malestar que recibimos en 2 o 3 mails que nos llegaron tenía bastante sentido. Nos juntamos con el equipo, lo discutimos a nivel dentro del ministerio y sacamos esa exigencia. Ahora, si alguien libremente lo quiere hacer, está muy bien, pero por lo menos eso lo dejamos de lado como una muy buena cosa para muchas de las personas que de hecho nos solicitaron que lo pudiéramos revisar. Así que creemos que, nuevamente, ¿cierto?, que estas modificaciones sumadas a las mejoras y aumentos de programa para el año 2012 vamos a tener también una continuidad bastante exitosa en lo que es la aplicación de los subsidios para los grupos emergentes y medios. Y también, como les comentábamos recién, toda esta información también se va a ir subiendo respecto a fechas, procesos de los llamados, las documentaciones en nuestro sitio que es www.minbu.cl. Ahora, lo que muchos nos consultan, ¿cuándo ya se da inicio al próximo proceso? Mira, yo creo que lo importante es cerrar este año, es lo primero, ¿cierto? Nosotros recién el viernes pasado, hace una semana, que cerramos el segundo llamado, ¿cierto? Que yo también te comentaba, postuló un poco más de 35.000 familias y en estos días, la otra semana,
estamos en todo lo que son los puntajes, los ajustes, ¿cierto? De modo de poder entregar los resultados. Nuestro cálculo es que debiese estar a más tardar 12-15 de diciembre, los resultados de este segundo llamado. Como te comentaba también, durante la primera quincena de enero nosotros entregamos el calendario 2012. Así que de aquí a 4 o 5 semanas vienen noticias bastante relevantes. Lo primero, insisto, es entregar el listado de los 13.000 beneficiarios con su RUT, cierto nombre, apellido, y en enero ya poder contar cómo vienen las calendarizaciones para que quienes no pudieron postular este año y obviamente quisieran, para que tengan todas las opciones y obviamente para que lo comuniquemos bien también nosotros y para que estén preparados para hacerlo. Nosotros para esta entrevista en particular preparamos como una plataforma donde la gente nos enviaba sus consultas y seleccionamos la pregunta de una seguidora, Bárbara Bucio, quien consulta si habrá alguna modificación que beneficie, por ejemplo, a los solteros sin hijos o dar puntos por otros tipos de ítems para personas que trabajen en el sistema público. Y pone como ejemplo a los profesores que dice que siendo profesionales no ganan tanto como un ingeniero y no tienen otras formas de acceso que no sean los subsidios para lograr su vivienda propia. Mira, siendo honesto, es bien complejo. Imagínate que de una lógica de subsidios uno ponga mayor o menor puntaje por un tema de oficio, entendiendo, imagínate, todo lo honorable y querible obviamente que son los profesores, ¿cierto? Y el rol importante en la sociedad, pero si uno hiciera algo de eso, que tiene mucho sentido, con los mismos o mayores argumentos puede venir también otros oficios diciendo nosotros, ¿y por qué nosotros? Entonces, desde esa lógica, como para que nos entienda un poquito como Ministerio de Vivienda, nosotros tratamos de hacer dentro de todo lo posible que las normas sean lo más parejas posible, entendiendo, porque también nos ocurre, mira, es que en la zona rural a lo mejor es distinto a la urbana, o el norte un poquito distinto al sur, dentro de todo lo posible tratamos de que, por diseño de política pública, de que sea lo más parejo para todos. Ahora, respecto también a la otra pregunta de los solteros, ojo que quedó en las selecciones, ¿cierto? Ya quedaron un número muy importante de solteros también con subsidios. Y las puntuaciones, ¿cierto?, también son conocidas por todos. A lo mejor tengo que ser todavía más explícito en poder contarlas, pero es cierto que nosotros damos un puntaje importante a lo que le llamamos el núcleo familiar, ¿cierto? La composición, si son, no sé, 2, 3, X personas. También en algunos de los tramos que tengan la fecha de protección social, sobre todo en el primer tramo, pero ojo que también damos un puntaje importante para ahorro. El ahorro tanto extra como para lo que nosotros llamamos la perseverancia en el ahorro, ¿cierto? Es distinto que si tú llegas en el último día, que está muy bien porque tú puedes postular, o que si tú no, puedes demostrar que en los 2 últimos semestres sí has ido ahorrando de una manera constante. Y ahí, de nuevo, que quienes tengan las distintas opciones, uno también podría pensar de que a lo mejor alguien soltero puede tener un poquito más de holgura a iguales condiciones. O sea, de hecho es así, ¿cierto? Un poquito más holgura dentro de las dificultades de ahorrar un poquito más que alguien que tal vez tenga los mismos ingresos y que tenga, por ejemplo, no sé, su pareja y con 2 hijos. Claro. Entonces, eso obviamente se nivela de modo que todos tengan relativamente, opciones relativamente parecidas, y como resultado es que en los llamados sí que un número importante de personas sin cargas, que nosotros le llamamos, que hoy día tienen subsidio y estarán buscando en distintas partes del país una vivienda. Ya para ir cerrando, algunas palabras para quienes todavía están esperando los últimos resultados y para los que están animados para postular el próximo año. Miren, a ver, como resumen, se mantienen todas las condiciones de entrada para el próximo año, exactamente las mismas. Las 30 UEFs mínimos para el segmento entre 600 y 1000, las 50 UEFs mínimos también para vivienda entre 1000 a 2000 UEFs, para quienes quieran postular una vivienda en el primer tramo, 600 y 1000, tener un puntaje ficha de protección social bajo 13.484 puntos. Obviamente no tener otra vivienda, se entiende que es el apoyo del Ministerio de Vivienda, yo creo que estamos todos de acuerdo con eso. Vienen mejores, más que mejores, vienen más subsidios el próximo año, así que quienes por alguna manera, ¿cierto?, postularon este año y no quedaron, están las opciones, y ya entregamos 33.000, lo cual es un número muy grande. Y segundo, obviamente, les vamos a contar a tiempo, y es encantado que ustedes también nos ayuden en difundir cuándo van a ser los calendarios, a más tardar lo entregamos el 15 de enero, porque acuérdense que para postular hay que tener el ahorro, en el fondo, el día hábil, el último día hábil del mes anterior.